La legendaria ciudad de Babilonia no fue simplemente un punto en el mapa, fue la majestuosa capital de los imperios babilónico y neobabilónico. En su época de esplendor, se erigió como una metrópoli extensa, vibrante y densamente poblada que dejó al mundo boquiabierto por sus murallas colosales, sus múltiples palacios y templos que parecían tocar el cielo. Entre sus estructuras más célebres, destacan el Templo de Marduk, la imponente puerta de Istar y las estelas de piedra donde se grabó el famoso Código de Hammurabi. Babilonia es la cuna de sucesos que cambiaron el rumbo de la humanidad. De hecho, muchas de las nociones que hoy damos por sentadas, como nuestra percepción del tiempo, el florecimiento de las matemáticas avanzadas, el primer mapa del mundo e incluso el relato de la Torre de Babel, tienen su origen en las calles que gobernó el gran Nabucodonosor II. Para profundizar en los detalles que los libros de texto no siempre mencionan, quédate con nosotros en esta entrega especial de Historia Incomprendida. Estas son las 17 cosas increíbles de Babilonia que seguramente no conocías. Pero antes de sumergirnos en la historia, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros recorridos por el pasado. 1. Los humildes comienzos de una joya del desierto. Aunque hoy la recordamos como una potencia, al principio Babilonia era una ciudad de muy poca importancia. Se cree que fue fundada por Sargón I de Akkad, mejor conocido como Sargón el Grande, quien gobernó el imperio acadio entre los años 2334 y 2279 a.C. En aquel entonces, Babilonia estaba lejos de ser la columna vertebral de Mesopotamia. Era vista simplemente como una pequeña ciudad secundaria o un puerto menor a orillas del río Eufrates, justo en el punto donde éste se acerca más al río Tigris. Nadie imaginaba que ese pequeño asentamiento terminaría dominando el mundo antiguo. 2. El ascenso a la gloria con Hammurabi. La verdadera relevancia de Babilonia comenzó con Hammurabi. Este príncipe amorreo ascendió al trono tras la dimisión de su padre, el rey Sin-Muballit. Durante su mandato, Hammurabi se propuso una meta ambiciosa: convertir a Babilonia en la metrópoli más poderosa de Mesopotamia. Para lograrlo, no solo usó la fuerza, sino también la ley. Sus famosos códigos legales son el primer gran ejemplo de políticas diseñadas para mantener la paz y fomentar la prosperidad. Además de las leyes, ordenó la ampliación de las murallas y la creación de templos opulentos y canales de riego. Su éxito fue tal que, para el año 1755 a.C., ya había unido a toda la región bajo un solo mando, convirtiendo a Babilonia en la ciudad más grande del mundo antiguo. 3. El místico significado de su nombre. El nombre Babilonia que usamos hoy proviene del griego antiguo, pero su raíz es mucho más profunda. Se cree que deriva de las palabras acadias Babil o Babilim, que significan literalmente puerta de Dios o puerta de los dioses. Los griegos adaptaron el término a su lengua y así llegó hasta nosotros. Es curioso notar que, tras la muerte de Hammurabi, el imperio se debilitó y la ciudad fue saqueada por los hititas en el 1595 a.C. Luego llegaron los casitas, quienes le cambiaron el nombre a Cardunias, pero el término Babilonia recuperó su fuerza cuando los asirios, bajo el mando de Sennacherib, dominaron la región. 4. El renacimiento neobabilónico y sus maravillas. Cuando el imperio asirio comenzó a desmoronarse, un líder caldeo llamado Nabopolassar vio su oportunidad. Se rebeló, tomó el trono y, mediante ingeniosas alianzas, fundó el imperio neobabilónico. Sin embargo, fue su hijo, el célebre Nabucodonosor II, quien llevó la ciudad a un nivel de belleza nunca antes visto. Bajo su reinado se construyeron los jardines colgantes de Babilonia, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Casi todos los historiadores de la antigüedad que visitaron la ciudad escribieron sobre ella con un tono de asombro y profunda reverencia, describiéndola como un oasis de arquitectura y vegetación en medio del desierto. 5. Una sociedad con derechos sorprendentes para la mujer. Un dato que suele sorprender es que, dentro de los muros de Babilonia, las mujeres gozaban de una libertad inusual para la época. Se les permitía ser sacerdotisas y tenían el derecho de abrir sus propios negocios, algo prácticamente inédito en otras civilizaciones antiguas. Aunque su rol en el hogar seguía siendo fundamental, las mujeres babilónicas compartían derechos de propiedad con sus esposos e incluso mantenían el control de sus bienes tras la muerte de estos. Además, en la antigua Babilonia, tanto hombres como mujeres tenían el derecho de recibir educación. 6. Los inventores de nuestra noción del tiempo.
Si hoy divides tu día en horas, minutos y segundos, se lo debes a los babilonios. Ellos fueron quienes idearon la división del tiempo en 60 secciones. Utilizaron un sistema numérico sexagesimal, base 60, porque notaron que la Tierra se movía aproximadamente 1 grado por día alrededor del Sol, completando un ciclo de 360 días. El número 60 fue elegido por ser altamente divisible. También estudiaron la duración de la luna llena y confirmaron que este sistema era el más preciso para organizar la vida humana y los ciclos agrícolas. 7. El primer velero de la historia. Cuando el comercio terrestre se volvió demasiado lento y peligroso, los babilonios miraron hacia el agua. Ellos fueron los primeros en idear el concepto del velero para aprovechar el río Éufrates como una autopista comercial. Aquellas primeras embarcaciones eran cuadradas, estaban hechas de tela y dependían totalmente del viento. Gracias a esta invención, Babilonia pudo intercambiar bienes con ciudades que antes eran inalcanzables, expandiendo su riqueza y su influencia cultural por toda la región. 8. El florecimiento de las matemáticas y la contabilidad. Las matemáticas avanzadas fueron una necesidad para el florecimiento de Babilonia. A medida que el comercio crecía, necesitaban sistemas precisos para medir el valor de los productos. Ellos desarrollaron teorías matemáticas que seguimos usando hoy en día. Fueron los pioneros en el uso de contratos de compra y venta escritos, y se les atribuye la creación del primer concepto formal de contaduría en la historia de la humanidad, permitiendo que la economía del imperio fuera estable y organizada. 9. La revolución de la agricultura moderna. La invención del arado fue un desarrollo agrario que cambió el mundo, y los babilonios fueron sus arquitectos. Lo que empezó como una simple azada de piedra para remover la tierra evolucionó hasta convertirse en una herramienta que permitía cultivar a gran escala. Esto permitió que los antiguos grupos de cazadores-recolectores se asentaran definitivamente y formaran ciudades densas. Los babilonios cultivaron con éxito pistachos, cebada, aceitunas, uvas y trigo. Además, crearon sistemas complejos de canales y acequias para regular el flujo de agua, marcando el inicio de una era de abundancia agrícola. 10. Etemenanki, la inspiración de la Torre de Babel. En el corazón de Babilonia se alzaban los zigurats, gigantescas estructuras escalonadas de piedra. El más famoso de todos fue el Etemenanki, una torre de aproximadamente 90 metros de altura dedicada al dios Marduk. Se cree que esta estructura fue la que inspiró el relato bíblico de la Torre de Babel. El historiador Heródoto la describió como una torre sólida de dimensiones monumentales. Aunque hoy solo quedan ruinas, reconstruir tal obra fue una hazaña de ingeniería que demostró el compromiso de Nabucodonosor con el embellecimiento de su capital. 11. El origen del horóscopo occidental. Si alguna vez has revisado tu signo zodiacal, debes saber que esa tradición nació en Babilonia. Los babilonios creían firmemente en la divinidad de los cuerpos celestes y pensaban que las estrellas y planetas dirigían la vida de las personas. Por ello, estudiaban las constelaciones para predecir el clima, las estaciones y el destino de sus gobernantes. Trazaron mapas celestes detallados para anticipar eclipses o tormentas. Más tarde, tras las conquistas de Alejandro Magno, estos conocimientos se propagaron por Asia y el Mediterráneo, dando forma al horóscopo que conocemos hoy. 12. Los pioneros en el uso de la rueda. Aunque la invención de la rueda es un tema debatido, los babilonios son quienes dejaron la mayor constancia de su uso práctico en la antigüedad, alrededor del año 3500 a.C. Las primeras ruedas no eran de madera, sino de arcilla, roca y barro. Inicialmente, no tenían radios, eran discos sólidos. Con el tiempo, perfeccionaron el diseño perforando agujeros para los ejes, lo que permitió la creación de carros de transporte y de guerra que les dieron una ventaja logística enorme sobre sus vecinos. 13. El primer mapa del mundo conocido. El mapa más antiguo descubierto hasta la fecha es babilónico y data del año 2300 a.C. Grabado en una tablilla de arcilla, este mapa muestra un mundo circular rodeado de agua, con rutas comerciales, ríos, montañas y pantanos claramente identificados. 7 círculos pequeños representan las ciudades babilónicas más importantes. Este artefacto, que hoy se encuentra en el Museo Británico, demuestra que los babilonios tenían un deseo intrínseco de entender su lugar en el cosmos y de organizar el espacio geográfico. 14. La escritura cuneiforme y la comunicación masiva. La escritura cuneiforme, que data del 3400 a.C.,
Es la forma más antigua de comunicación escrita de la que se tiene registro, y Babilonia fue su máximo exponente. Al principio eran símbolos visuales que luego evolucionaron hacia un alfabeto complejo. Lo fascinante es que no era solo para las élites, la gente común la usaba para escribir cartas personales, organizar negocios y documentar eventos cotidianos. Por su parte, los eruditos la utilizaban para catálogos médicos y complejas derivaciones matemáticas, dejando un registro histórico sin precedentes. 15. Conocimientos avanzados en medicina. Los babilonios fueron pioneros en el diagnóstico médico. Se han encontrado manuales que los médicos del rey utilizaban para identificar enfermedades mediante la observación de síntomas. Sus textos ya introducían conceptos modernos como el examen físico, la prescripción de tratamientos y el pronóstico de la enfermedad. Utilizaban procesos lógicos para tratar patologías, alejándose un poco de la simple magia para enfocarse en la observación clínica de los pacientes. 16. La sorpresiva caída ante los persas. A pesar de sus muros infranqueables, Babilonia cayó en el año 539 a.C. de una manera casi cinematográfica. El rey persa Ciro el Grande ideó un plan brillante. Mientras los babilonios estaban distraídos celebrando una fiesta religiosa, los persas desviaron el curso del río Éufrates hacia un canal cercano. Al bajar el nivel del agua, el ejército persa pudo caminar por el lecho del río y entrar a la ciudad por debajo de las puertas sin ser detectados. Aunque se dice que la ciudad fue tomada casi sin luchar, algunos registros sugieren que hubo enfrentamientos y daños en las murallas antes de que la autonomía babilónica llegara a su fin. 17. El último aliento con Alejandro Magno. Babilonia fue tan especial que incluso Alejandro Magno, el conquistador más grande de su tiempo, quiso convertirla en la capital de su imperio. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Alejandro murió en el palacio de Nabucodonosor en el año 323 a.C., a la temprana edad de 32 años. Tras su muerte, la ciudad comenzó un lento declive. Finalmente, con la conquista musulmana en el año 650 después de Cristo, lo poco que quedaba de la gloriosa Babilonia fue barrido y, con el tiempo, quedó enterrado bajo las arenas del desierto. Babilonia siempre fue la joya de la corona del mundo antiguo, una ciudad que incluso bajo el dominio de otros imperios se mantuvo como un centro de arte y sabiduría. Bajo líderes como Hammurabi y Nabucodonosor II, demostró ser uno de los faros de civilización más brillantes de la historia humana. Estas 17 curiosidades son solo una muestra del inmenso legado que nos dejaron. Esperamos que este viaje por la antigua Mesopotamia te haya resultado fascinante. Si conoces algún otro dato sobre Babilonia que hayamos pasado por alto, por favor compártelo con nosotros en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus amigos y familiares para que ellos también descubran las maravillas de esta ciudad perdida. Si eres nuevo en el canal, suscríbete,